Ya nos acompaña a esta hora José Hernández, director del portal Cuatro Pelagatos. Gracias por estar con nosotros, José. Buenos días, bienvenido. Y bueno, 15 días se cumplen hoy de esta movilización y preguntarte qué lectura haces una vez que el gobierno ha ido dando anuncios como el de ayer de reducir 10 centavos en el precio del galón de la gasolina, pero estas respuestas que se dan desde el gobierno no logran satisfacer a quienes iniciaron las protestas, al punto que la CONAIE hoy califica esa medida de insensible e insuficiente. Buenos días, Liz. También a toda la audiencia de Teleamazonas, muchas gracias por la invitación. A ver, de alguna manera hay que felicitarse de que haya por lo menos una puerta abierta al diálogo. El problema de esto, Liz, está de nuevo y la pelota va a estar en el campo del señor Issa y de sus amigos, porque da la impresión de que nada es bastante, de que hay y que tensan la cuerda, que se mantiene esta situación. El gobierno ha dado luz verde a algunas medidas. Ellos reconocen que hay 5 puntos que han sido solucionados y sin embargo el gobierno retiró el decreto de estado de excepción. No se ve una equivalencia en el tema del movimiento indígena, sobre todo en el tema del abastecimiento de ciudades. Recordemos que ayer mismo Cuenca estaba desabastecida de gas y sobre todo de oxígeno para los hospitales, y daba la impresión de que eso no molestaba mucho a los movimientos indígenas, no los inquietaba, y terminaron haciendo un corredor humanitario y pidiéndole a la Cruz Roja, como si el país estuviera en guerra, que ayudara para abrir ese corredor humanitario. Entonces, da la impresión de que hay una insensibilidad muy grande. Partiendo de eso, lo que quizás el ciudadano se pregunta es ¿hasta cuándo o hasta se soporta quizás el país que la pelotita esté en la cancha también del señor Issa y que responda precisamente por lo que acabas de mencionar, bloqueos en las vías que impiden abastecimiento de víveres, de medicinas, el caso del oxígeno, la producción petrolera que podría paralizar de aquí a mañana? Bueno, los costos son inmensos, Liz, al margen de cuánto van a absolutamente a hacer presupuestar las medidas y el paso que el gobierno quiera dar a las medidas de la CONAIE. Causa enorme preocupación, Liz, causa enorme preocupación que la política sea lo que queda después de la violencia. Es decir, el movimiento indígena se acostumbró, y ya lo podemos decir, a utilizar la violencia desde que se declara el paro, desde que se declara inmediatamente. Sus huestes inmediatamente salen para ir o venir a Quito o salir de sus comunidades, inmediatamente salen violentando propiedades, amenazando a la gente, extorsionando, invadiendo fincas agrícolas. Entonces es increíble que la violencia se haya convertido en la herramienta de presentación de la CONAIE hacia la sociedad, y que sea la violencia la que esté en este momento definiendo incluso los votos en la Asamblea Nacional. Hay que recordar que hay asambleístas que están siendo amenazados, hordas que van a sus casas a amenazarles. Bueno, esto me parece que ya supera, digamos, la racionalidad, supera todas las expectativas, y hace que el país se pregunte: ¿la violencia va a continuar siendo la herramienta de carta de presentación de la CONAIE, y así se van a resolver no solo las protestas sociales, sino los temas políticos? Es inaudito. Y así se está resolviendo. Hola, José, buenos días. Lamentablemente así se está resolviendo. La pregunta es, ¿queda todavía la posibilidad de una mesa de diálogo? ¿Con qué va a ir el gobierno a una mesa de diálogo si las decisiones que está anunciando el presidente son hasta cierto punto unilaterales, que no necesita consensuarlas con nadie? El presidente ayer unilateralmente dijo bajo los combustibles. La CONAIE reconoce, nos ha dado 5 puntos. ¿Qué más queda? ¿Qué más quieren? Milton, buenos días. A ver, me parece justamente que sí, habrá una mesa. De hecho, ha habido conversaciones entre la CONAIE, sus dirigentes y el gobierno. Ha habido conversaciones. Entonces, debe haber una mesa, pero el tema aquí, Milton, me parece que es cómo se está planteando, no solamente alrededor del señor Issa, ¿no?, donde hay un montón de radicales, sino también los amigos de la sociedad civil del señor Issa,
que no hacen ninguna presión, no son críticos de las actitudes del señor Issa. Es decir, no hay masa crítica racional alrededor del señor Issa. Entonces, da la impresión de que allí es quién quiere más, quién empuja más, quién es más radical. Y hay una apuesta allí, hay una suerte de escalonamiento hacia la violencia, y se oye en los videos, se ve que lamentablemente es la forma como ellos se están relacionando entre ellos, hay que decirlo, entre ellos, con sus asambleístas, Exactamente. con la sociedad. Entre ellos, entre los dirigentes y entre las bases. El viernes pudimos ver videos de gente del sector indígena muy inconforme con cómo se estaba manejando la medida. El mismo Marlon Santi pidiéndole a Correa que retire sus huestes de la manifestación. Es decir, una serie de cosas que evidencian primero que no están solo los indígenas y que tampoco tienen el control de todos. Milton, me parece que ahí hay un tema de una profunda reflexión para la sociedad que debería ser trasladada a la CONAIE y a los movimientos sociales. Esta relación que se estableció con la violencia es peligrosísima. ¿Por qué? Porque es el mecanismo de relacionamiento entre ellos y de ellos con la sociedad. No se diga con las Fuerzas Armadas, no se diga con las Fuerzas Armadas, donde se tolera que sean atacados de la manera más inverosímil. Entonces, ahí hay un problema. Y el otro, Milton, es el que estamos viendo con la sociedad. O sea, resulta que ahora hablamos de salvoconductos, hablamos de corredores humanitarios, hablamos de treguas y hablamos de zonas de paz, por enunciar solo esos nombres que son propios de países en guerra. O sea, ¿cómo así estamos pidiendo a la Cruz Roja que abra un cordón humanitario? O sea, ¿en qué país estamos? Y esa es la forma como se está relacionando la CONAIE. Eso es lo que ellos creen que es la política. Entonces hay un enorme problema, Milton. Nos va a quedar como sociedad enormes problemas, al margen de que esto no se ha terminado y de que por más buena voluntad que esté poniendo el gobierno, lo que se ve es que no son solo los 10 puntos. Ahora es que también el presidente se vaya. O sea, y el país, ¿cómo va a quedar? Pero José... Entonces, ahí hay unos enormes problemas y cuestionamientos que quedan para la sociedad. No, y en medio de lo que acaba de estar, está también el presidente hablando la noche de ayer también de actos de terrorismo y sabotaje, de actos vandálicos, pero por otro lado escuchamos este discurso también desde la dirigencia indígena, pedirle a sus comunidades que traten de identificar a quiénes son los vándalos para separar y que no caiga en ellos la responsabilidad de lo que hemos visto, pues ha dejado también a su paso estos 14 días de movilización. Personas fallecidas, destrucción en la capital, ataques contra bienes inmuebles, por mencionar algunos de ellos. A ver, Liz, es verdad lo que tú dices, sin embargo yo agregaría algunas cosas. No es violencia bloquear las ciudades, no es violencia atentar con que hospitales se queden sin oxígeno, no es violencia que haya desabastecimiento, no es violencia que los productores avícolas estén hablando de que ayer se estaban sumando 2 millones de aves que han fallecido, que han muerto porque les faltó alimentos. No es violencia que el sector florícola anuncie que ya perdió 38 millones de dólares y que hay los 120,000 empleos allí que están peligrando. No es violencia todo aquello. No es violencia que a la gente no la dejen circular. Es decir, la CONAIE ahora dice que la violencia es solo, digamos, tratar de entrar a la fiscalía. Y el resto, es decir, si hacemos el balance de lo que está ocurriendo, hay una letanía de delitos que ha cometido la CONAIE y que el señor Issa y sus dirigentes le parece que eso es lógico, que eso está bien. Lo que no estaría bien es ¿qué más? O sea, quemar la Contraloría, esos son los vándalos. Y ellos, o sea, todo el resto no es violencia. Entonces, hay un problema con eso terrible y hay otro problema que nos va a quedar, Milton y Liz, el problema de saber quién está poniendo el dinero para todo esto. Y entonces... Es que claro, además, José, uno cuando va a salir de la casa se pregunta si va a llegar, si voy a llegar a tiempo, si voy a llegar sano. Tengo que agradecer que me dejen pasar, tengo que agradecer que me dejen circular y llegar a mi destino. Tengo que agradecer
que dejen llegar camiones de abastecimiento a mi ciudad. Hay que agradecer eso. Hay que agradecer al parecer. Y resulta que estamos con otro estado, un estado paralelo. Son ellos los que dicen quién puede salir, qué salvoconductos. Ah, ese es otorgan salvoconductos. Otorgan salvoconductos, es decir, ahora hay ambulancias que tienen que llevar salvoconductos de los señores de la CONAIE. Entonces, hay una violencia y todo eso, Milton, todo eso, agradecer, como tú decías, que no me rompan el carro, que no me rompan el parabrisas, que si voy con los hijos no lleguen traumatizados a la casa. Es decir, estamos en una sociedad totalmente desquiciada, ¿no? Eso ha hecho la CONAIE con el país y resulta que los de la izquierda, ¿no? Aplauden, es decir, ¿qué quieren? Que la sociedad termine en una lucha fratricida y en un carnaval de violencia y de muertos. Es decir, no hay una masa crítica en el país de los amigos del señor Issa que le digan, ya basta, nunca tenías que haber hecho esto, nunca. No puedes tomar de rehén a la sociedad como lo ha hecho. No, José, por más causas justas que tenga. Pero y claro, y la pregunta es cuánto tiempo más va a tomar, porque usted también decía, esto no se ha terminado, hay una calma, Quito ha regresado en cierto punto a la normalidad desde este fin de semana, hoy, pero desde la CONAIE también han dicho, y de las otras dirigencias que iniciaron esta movilización, que están analizando con sus bases qué van a hacer, qué medidas van a tomar y que esto será comunicado oportunamente. Liz, muchas gracias por la pregunta porque me permite decir algo que se me estaba olvidando y que se nos estaba olvidando. Y es que esas protestas sociales, lamentablemente, ya no hacen parte de la dinámica de una protesta social. Están enmarcadas en proyectos políticos. Y entonces aquí encontramos todo tipo de proyectos políticos, ¿no? Y que la CONAIE, ¿no?, ha puesto a los indígenas, es decir, a la gente más pobre del país, al servicio de proyectos políticos que en unos casos ellos conocen y en otros dicen desconocer. Y entonces aquí hay proyectos políticos. Uno, el del señor Issa, avanzar hacia el comunismo indoamericano, pero no es el único. El señor Correa tiene un proyecto político, regresar a hacer golpes de Estado, ya lo hizo con Lenín Moreno y los regañó. Cuando en el 2019 la CONAIE no terminó de dar el golpe, los regañó. Ahora regañó al Partido Social Cristiano, porque el Partido Social Cristiano no se ha prestado para que haya destitución del presidente. Lo regañó también y les están y lo están haciendo y le están criticando en redes sociales. Entonces, aquí hay varios proyectos y por supuesto que hay proyectos que no son políticos, pero ahora ya son narcopolíticos, de toda la minería ilegal, de todo el narcotráfico. Entonces, hay aquí, por eso se explica toda esta escalada hacia la violencia y esta manera de no decir cuándo se termina esto, porque claro, están esperando a que algunos proyectos, a ver si algunos proyectos políticos terminan teniendo cuerpo en la sociedad y terminan, por supuesto, ejecutándose en la Asamblea Nacional. Entonces, es lamentable porque la protesta social, con causas legítimas, con unas comunidades que merecen ser atendidas, terminan esas comunidades al servicio de proyectos políticos protervos que la gente de esas bases indígenas no conoce. Claro, el problema es que no conocen además muchas cosas más. Lo que decía Lourdes Esteban el otro día, que ellos háganles entender por qué el aceite ha subido de precio, por ejemplo. Entonces, está buscando claramente otra cosa, porque ¿qué tiene que más pasar? ¿O qué más tiene que pasar? Que el presidente salga y diga, no, ya no son 10, son 30 centavos. Eso es lo que están esperando, eso es lo que debería hacer. Y ese rato dirán que no son, que ok, por los 30 centavos, no es suficiente, pero que en otros puntos claro, son 50. No es suficiente y que entonces siguen extendiendo. Y el tema de Lourdes Esteban igual sirve, Milton, igual sirve para otra reflexión. ¿Dónde están los líderes demócratas, los líderes históricos del movimiento indígena? ¿Por qué no dicen que estas formas de caer en actos terroristas, estas formas de usar la violencia,
no hacen bien a la causa indígena, no hacen bien, están distanciando a los indígenas del resto de la sociedad y eso no es bueno para el país. No es bueno romper el tejido social, no es bueno. Hay que atender a los movimientos, a la causa indígena, hay que atender a los más pobres, no solo a ellos. También hay afroecuatorianos que no han sido atendidos, también hay más pobres en el país y hay que atender a los pobres en el país. Debería el gobierno hacer un mini plan Marshall para atender de una vez por todas y que eso quede en el presupuesto de una vez por todas. Pero el gobierno no se la tiene que sacar fácil, perdón, el gobierno se la tiene que hacer muchísimo. Y si es que ha hecho algo, que lo comunique, pues. Ayer empiezan a decir los ministros, son 600 millones de dólares en cosas que se han dado durante estos 15 días. ¿Dónde están? ¿Por qué no lo cuentan? ¿Por qué nadie lo sabe? También el gobierno tiene un montón de responsabilidad. Muchísima responsabilidad, Milton, en no decir las cosas, en ocultarse, en no han hecho pedagogía, en no decirle al país. Por ejemplo, el gobierno podía decir, porque es verdad, esto no es publicidad, el gobierno, y a todo el país le consta, el presidente de la República, cuando acabó su primer año, dijo que ya había hecho la vacunación y poner la casa en orden, ya lo había hecho, y que ahora iba por las políticas sociales. Tenían un plan, Milton, tenían un plan, lo estaban haciendo, lo tenían, lo estaban ya presupuestando, lo tenían. ¿Por qué no se lo contaron al país? Hay algo muy coloquial en el país que dice es que el gobierno, la gente son mudos. Sí son mudos, porque no se lo dijeron al país. Tenían que decírselo. Evidentemente el presidente de la República o algún vocero tenía que salir estos días a decirle al país qué significa toda esta violencia. ¿Por qué el país por qué las Fuerzas Armadas están conteniendo, aguantando? ¿Qué significa eso? ¿Hacia dónde podíamos ir? ¿Qué significaba el hecho de que haya ciudadanos que hayan salido a hacer frente a los indígenas y que eso podía provocar una suerte de miniguerra civil? Tenía que decir el presidente, hasta allá nos está llevando el movimiento indígena. Y como tú dices, ¿cuánto le va a costar al país? Y decirle, señores, vamos a atender a los más pobres más allá de lo que está pidiendo la CONAIE, más allá. Vamos a tener 2.000 millones, 5.000 millones, lo que el gobierno decida, para atender a las comunidades pobres del país, porque es necesario atenderlas, no de forma populista, sino atenderlas en planes de desarrollo, atenderlas para que salgan adelante. Bueno, no se lo dijeron al país, entonces sí hay una falta de creatividad, hay una falta de versatilidad, no hay visión en el gobierno y cuando lo hace bien ni siquiera lo explica. Entonces es lamentable, es una ausencia no de comunicación, Milton. La comunicación viene después de la política. Es una falta de visión política, es falta de creatividad política, es falta de versatilidad política. Gracias, José, por haber estado con nosotros esta mañana. A ti, Liz, a ti, Milton, muchísimas gracias, a toda la audiencia de Teleamazonas. Muchísimas gracias, que ojalá pasemos como país un buen día.